Los mercados reaccionaron positivamente tras las elecciones de este domingo. Tanto el tipo de cambio como los mercados, el mercado de valores se condujeron pues con cierto optimismo. Vamos a platicar con Rafael de la Fuente, economista en jefe de UBS para América Latina. ¿Cómo estás, Rafael? Gusto saludarte. Creo que no tenemos... Hola Darío, ¿cómo estás? Ya. Muy bien, gracias. Gracias, Rafael. Pues conocer tu opinión eh, de cómo están procesando pues, los mercados estas elecciones de hace unas horas y qué es lo que pudieran prospectarse o qué es lo que pudiera prospectarse para las siguientes semanas e incluso para los próximos meses. Pues yo creo que dentro de lo que cabe, como has mencionado, los mercados han reaccionado positivamente a los resultados de las elecciones. En cierto modo, creo que difícilmente podríamos tener unas elecciones que pudieran haber tenido un resultado mucho más optimista para el mercado, en el sentido de que el mercado ha interpretado positivamente el hecho de que habrá mayor oposición al gobierno y a la coalición de Morena en el Congreso, lo cual dificultará, digamos, la aprobación de reformas que pudieran ser o ir en contra de los intereses del mercado, pero por otro lado, pues sí hemos visto como Morena y sus aliados han mantenido su mayoría simple, también han tenido una fuerte victoria a nivel local, a nivel de gubernaturas, con lo cual se ha evitado parte de ese choque institucional, sobre todo con las autoridades electorales, que podrían haber generado ruido en el mercado. Con lo cual, creo que estamos en una situación relativamente positiva en el corto plazo en cuanto a la reacción, tal como hemos visto hoy. Y en cuanto a tu pregunta, lo que tenemos que ver hacia adelante, pues es ver si efectivamente esta calma que vemos entre el choque de instituciones se mantiene, si no se dan, digamos, la presentación parte del gobierno de algunas reformas que puedan ser preocupantes para el mercado, como puede ser, por ejemplo, pues la eliminación de ciertos entes autónomos en las próximas semanas o meses. Y más allá de eso, pues habrá otros eventos también que el mercado estará mirando con mucha atención, como pueden ser las decisiones de la Corte Suprema con respecto a la ley eléctrica, a la ley de hidrocarburos, cuando estas leyes quieren dirimirse en esa Corte, ¿no? Claro. Rafael, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rafael, Rogelio. tú ves a partir pues de unas elecciones que transcurrieron en términos de normalidad y ante pues un escenario de crisis postelectoral que parece que empieza a diluirse, la posibilidad de que pues haya más espacio para que el precio se aprecie. Pues yo creo que el peso tiene cierta capacidad de apreciación porque los flujos, sobre todo por el lado de la corte, por el lado, perdón, de la cuenta corriente siguen siendo positivos. Y es cierto que la economía empiece a reactivarse y eso puede generar que las importaciones crezcan, que la cuenta comercial de México, el superávit comercial que ha tenido en los últimos meses empiece a reducirse. Pero también estamos viendo cómo entra un gran número de remesas, se va a reactivar el turismo, lo cual también puede apoyar ese flujo de divisas que entren hacia el país. Y en ese sentido, yo no esperaría grandes peligros por ese lado para el peso. Creo que el peso puede estar bien apoyado en ese sentido. Quizás nos preocuparían más los flujos de capital, pero creo que para que se dé un nerviosismo a nivel de flujos de capital, tendríamos que ver o bien que se complique la situación interna en México, ya como decía anteriormente, que se den algunas, digamos, iniciativas eh, por el lado digamos, de leyes que puedan preocupar al mercado, o por otro lado, que el tema de la inflación internacional lleve a los bancos centrales de los países desarrollados y particularmente al FED a subir tasas o a comunicar al menos unas políticas más restrictivas más pronto. Eso podría llevar al peso a niveles más débiles, ¿no? Pero ahora mismo estamos en un periodo de calma de chica, una calma chica que creo que es positiva para el peso. Independientemente de esa calma a la que te refieres, Rafael, un tema que ya se está empezando a mencionar con insistencia
pues es la de avanzar hacia una reforma fiscal. ¿Ves tú factible que pues esa reforma fiscal ayude a despresurizar lo que está de alguna manera presionando la economía? Bueno, claramente este es un gobierno que tiene grandes compromisos de gasto, ¿no? Si bien ha sido un gobierno austero, perdón, ha sido también un gobierno que pues, tiene ciertas preferencias por gasto, por ejemplo, en Pemex, por gasto en ciertos programas sociales, y eso conlleva una inercia de gasto que pone en presión sobre las finanzas públicas y que deben llevar en algún momento a una reforma tributaria más amplia, ¿no? Pero en el corto plazo te encuentras con cierta problemática, te encuentras con una recuperación de una pandemia terrible que ha tenido un impacto muy fuerte sobre la economía. No es el mejor momento para estar subiendo impuestos de una manera agresiva. Lo hemos comprobado también desde el punto de vista social, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y al mismo tiempo, en el caso de México y en el caso de este gobierno en particular, se da la circunstancia de que han sido bastante exitosos a la hora de incrementar la eficiencia fiscal, a la hora de reducir la evasión fiscal, para bien o para mal, bien hecho o mal hecho, pero la realidad es que la recaudación tributaria en México, en el medio de la pandemia que hemos tenido, ha sido muy positiva, ¿no? Y sobresale con respecto a la de otros países. Creo que eso reduce, digamos, la urgencia para una reforma integral este año. Y yo me decantaría a pensar que si hay cambios tributarios, serán de un índole menor o más débil de lo que se podía haber esperado antes del COVID. Claro. Rafael, y tras todo lo que ha ocurrido con las elecciones y demás, ¿tú crees que la opinión de los inversionistas extranjeros se modificó o permanece todavía en revisión a partir, pues, de estas políticas públicas que nos mencionas? Pues yo creo que hay algunos elementos muy importantes a mirar y que el mercado va a estar muy enfocado sobre estos temas en los próximos meses. Creo que, de nuevo, cualquier ataque a los entes autónomos, a los entes regulatorios de México, cualquier movimiento para hacerlos desaparecer, creo que sería visto como algo negativo por el mercado. Y más allá de ese, digamos, riesgo de corto plazo, están pues estas decisiones pendientes en la Corte Suprema que, bueno, pues van más allá de las decisiones mismas, no solamente lo que puedan decidir sobre la ley eléctrica o la ley Zaldívar o la ley de hidrocarburos, pero también lo que esas decisiones pueden conllevar con respecto al balance o al equilibrio de los poderes independientes en México, ¿no? Y de tener la sensación o llegar a una conclusión por parte del mercado de que esta división de poderes se ha visto quebrantada, pues creo que tendría una reacción negativa para el mercado. No es que estemos prediciendo eso, pero creemos que ahí es donde va a estar el foco, muy, muy de cerca en esas decisiones y también en cómo se desarrolla la relación con Estados Unidos en el seno de los tratados de comercio que tiene y bueno, unos tratados de otro tipo bilaterales que pueda llevar, como puede ser en el lado migratorio con la visita de mañana, ¿no? Exactamente, de eso también te quería preguntar qué expectativa hay respecto de esa reunión con Kamala Harris y lo que pudiera traer de pues temas a tratar más allá de lo migratorio está pues el cumplimiento cabal de los compromisos que se derivan del TEMEC. Pues yo creo que existe la sensación en el mercado de que con Trump se llegó a un acuerdo migratorio que dio satisfacción a los dos lados, ¿no? A ambas partes, tanto a Estados Unidos como al gobierno de México bajo AMLO. Nuestra sensación es que el gobierno de Biden probablemente tenga una agenda bilateral mucho más ambiciosa, más amplia, ¿no? De manera que si bien habrá presión para llegar a algún tipo de acuerdo migratorio para reducir el flujo de migratorio hacia Estados Unidos, no creo que eso lleve a Estados Unidos a reducir sus peticiones o sus demandas por el lado del medio ambiente, por el lado laboral, por el lado
digamos, dentro del mismo de los tratados de comercio, como puede ser por el lado de la protección de los derechos energéticos adquiridos por parte de sus empresas. No pensamos, o al menos yo no pienso, que veamos a Estados Unidos reduciendo sus demandas por eso. Pues Rafael de la Fuente, economista en jefe para UBS Latinoamérica, un gusto volver a platicar contigo. Muchas gracias y buen inicio de semana. Muchísimas gracias, igualmente.